enfatizar las diferencias entre lo que es la deuda pública y la deuda privada, en el sentido de que cuando yo me endeudo como particular, ¿no?, que es deuda privada, a fin de cuentas yo soy el que decido libremente no endeudarme y conozco las condiciones del endeudamiento, normalmente me he leído el contrato del préstamo, ¿no?, y decido sobre el uso de ese dinero. O sea, nadie va a venir a decirme qué tengo que hacer con el dinero que le he pedido al banco, ¿no? Si quiero comprarme una casa me la compro, si quiero comprarme un coche me lo compro, pero decido yo. Y en última instancia, si no puedo pagar, me puedo declarar insolvente. Una persona, un particular, una empresa se puede declarar insolvente. Es decir, no puede hacer frente al pago de deuda y ya está. Y ahí es donde entra el riesgo. Porque cuando tú prestas a un particular tienes el riesgo de no cobrarlo. Sin embargo, cuando la deuda es pública, la situación cambia. Primero porque normalmente el Estado se endeuda, pero muchas veces no conocemos las condiciones. Se supone que se endeuda en nuestro nombre, ¿no? Pero no conocemos las condiciones del contrato. Muchas veces no sabemos o no nos permiten decidir en qué se va a usar ese dinero. Y en última instancia, si al final hay problemas para devolver la deuda, un Estado no se puede declarar insolvente. Teóricamente, ¿no? Porque luego en la práctica habrá que ha habido estados que se han declarado insolventes, ¿no? Pero en la teoría no se puede declarar. Un Estado no puede declararse nunca insolvente, con lo cual cuando no puede pagar una deuda, necesariamente tiene que renegociarla o pedir nuevos préstamos. Con lo cual aquí, evidentemente, los prestamistas no asumen riesgos, porque saben que van a cobrar sí o sí, teóricamente. Argentina se declaró insolvente. No, ya digo, teóricamente, porque luego hay casos que es verdad. Ya, de eso vamos a hablar también al final, ¿no? De qué pasa cuando un Estado dice no pago. Pero teóricamente, sobre la teoría es así, un Estado no se puede declarar insolvente, ¿vale? Entonces el riesgo evidentemente es mucho menor y por eso la importancia, ¿no?, de poder convertir deudas privadas en deudas públicas, ¿entendéis? Bueno, pues, como os decía antes, todo esto referido a lo que era deuda financiera, préstamos monetarios, ¿no? Pero nosotros hablamos de deuda en un concepto mucho más general, mucho más amplio, ¿vale? Y también hablamos de otros tipos de deudas, ¿no? Que normalmente, ya digo, el sistema no reconoce, pero que desde la campaña queremos insistir, ¿no?, en que este tipo de deudas también hay que reconocerlas, ¿no? Porque incluso son, desde el punto de vista de la sociedad, incluso más interesantes, ¿no? Como por ejemplo, podríamos hablar de la deuda social. ¿Y a qué nos referimos con la deuda social, no? Pues privación de derechos, ¿vale?, de las personas, ¿no?, de las condiciones de vida de las personas, ¿vale? Cuando, por ejemplo, se ven sometidos, ¿no?, a recortes, como está pasando ahora mismo, ¿no? Y normalmente esto se hace comparando, ¿no?, con cuáles serían las condiciones de vida de esas personas, o los derechos que tendrían, en una hipotética situación de un mundo justo, pues, donde se redistribuya perfectamente la riqueza, etcétera, ¿no? Las diferencias entre las condiciones de vida de las personas más vulnerables, las personas más excluidas y demás, en relación a la vida que podrían llevar, ¿no?, en un hipotético mundo justo y demás, pues es lo que llamamos la deuda social, ¿vale? Y ahí incluiríamos aspectos como, por ejemplo, violaciones de derechos humanos, explotaciones laborales, desmantelamiento de servicios públicos, etcétera. Todo esto, ¿no?, entraría dentro de esa gran deuda, ¿no?, que nos interesa que la sociedad hable de esto también. ¿Vale? Otro tipo de deuda importante sería la deuda ecológica, ¿no? Aquí los ecologistas ponemos mucho el acento, ¿no? Que sería, pues eso, la obligación de restitución contraída como consecuencia de la degradación del medio ambiente, muchas veces por la presión que ejerce sobre el sistema, ¿no?, la cadena de endeudamiento que hemos visto antes, ¿no? De tener que generar cada vez más materiales, más energía y al mismo tiempo contaminar cada vez más, ¿vale? Dentro de la deuda ecológica pues estaría, por ejemplo, la destrucción de la biodiversidad y ecosistemas, la deuda del carbono, que tiene que ver con las emisiones. Esta incluso se ha hecho un trabajo muy bonito de contabilización, ¿no?, puesto que el sistema solo entiende de términos monetarios. Aquí en Ecologistas se ha hecho un trabajo de intentar contabilizar cuál sería la deuda del carbono en términos monetarios. Incluso ya puedo decir que es muy superior, por ejemplo, a la deuda externa de muchos países, la deuda del carbono. Que fundamentalmente la deuda del carbono sería de los países que emiten. Ahí seríamos uno de los grandes deudores, ¿no? De la exportación de residuos, y el tema de la biopiratería, que tiene que ver con el tema del aprovechamiento de conocimientos ancestrales, ¿no?, para patentes, ese tipo de cosas. Otro tipo de deudas también interesantes, ¿no?, que habría que sacar. El tema de la deuda histórica, ¿no?, que sería la referida, ¿no?, a la época colonial, que tendríamos fundamentalmente los países desarrollados, o que llamamos desarrollados, sobre todo en la época de
del auge industrial, ¿vale? Porque de allí han salido todos los recursos nuevamente que han propiciado nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. Ya hablamos de expolio de recursos naturales, de genocidio, de poblaciones enteras, de esclavitud, ¿no? De exterminio, cultura y destierro. Todo esto formaría parte de lo que se llama la deuda histórica, ¿no? Y que tampoco se reconoce por el sistema. Y otro tipo de deudas, como la deuda de género, que tendría que ver, ¿vale?, con la deuda histórica que tiene la sociedad patriarcal, ¿no?, con las mujeres, ¿no? La deuda del patriarcado, el no reconocimiento del trabajo femenino, la violencia de género, la desigualdad laboral, etc. Y en última instancia podríamos hablar incluso de deuda política, que tendría que ver con la pérdida de soberanía o el derecho a autodeterminación de los pueblos, muchas veces no, porque acaban siendo sometidos, ¿no?, a los poderes externos, como en este caso, por ejemplo, los poderes del capital o del mercado financiero de los bancos, que al final acaban decidiendo por la propia población, ¿no?, en cosas tan importantes como materia presupuestaria o materia fiscal. Bueno, ¿cómo se endeuda el país? Rápidamente. Aquí empezaríamos por hablar de lo que es el déficit fiscal, ¿vale? Nuevamente esto es fácil de entender, ¿no? Porque yo siempre pongo el ejemplo de una economía doméstica, ¿no? Yo al final de mes tengo que hacer porque las cuentas me cuadren, ¿no? No puedo gastar más de lo que ingreso, si no ya estoy en un problema, ¿no? Pues a nivel de Estado se dice el balance fiscal de un Estado, pues es la diferencia entre los ingresos del Estado y los gastos, ¿no? El balance fiscal. Normalmente, cuando el balance sale negativo, ¿vale?, se dice que hay un déficit. Es decir, se gasta más de lo que se ingresa, es cuando se produce el déficit. Y aquí es donde nos insisten mucho, todo el tiempo nos están diciendo que el Estado español ahora mismo tiene un déficit muy importante y hay que reducirlo. Y esta es la excusa perfecta, ¿no?, para todos los recortes. Vale, cuando un Estado tiene déficit, ¿cómo puede solucionar el problema que tiene? Aquí hay tres posibilidades, ¿no? No sé si habría alguna más, pero yo creo que son estas tres, ¿no? Una, reducir gastos, ¿vale? Que es lo que nos están insistiendo constantemente, ¿no? ¿Vale? Con los recortes, hay que ser más austeros, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, este mensaje constantemente resuena, ¿no? Otra posibilidad de la que sí que no se habla, porque no interesa, es el tema de aumentar ingresos. ¿Cómo genera ingresos un Estado? Pues normalmente a través de impuestos, también a través de las empresas públicas, ¿no? Pero cada vez también tenemos menos empresas públicas. Entonces, fundamentalmente a través de los impuestos, ¿no? Bueno, pues de aquí, luego Elena nos va a contar un poco, ¿no?, qué ha pasado con el tema de los impuestos en España, ¿no? Que lejos de intentar generar más recaudación, sobre todo grabando, ¿no?, a los que tienen, aquí está pasando justo lo contrario, ¿no? Y en última instancia, ¿vale?, si reduciendo los gastos, aumentando los ingresos, no consigo reducir el déficit, pues no me queda más remedio que pedir dinero prestado, ¿no? Y aquí es cuando entramos ya en lo que son las deudas, el endeudamiento, ¿verdad? Vale. Cuando un Estado al final, ya digo, no puede reducir el déficit y tiene que recurrir a pedir dinero, ¿dónde va a pedir dinero un Estado? ¿Dónde va a pedir dinero un Estado? Bueno, puede haber distintas vías, ¿no? Una puede ser pedírsela directamente como cualquier particular a un banco, me pide un préstamo, ya está, ¿vale? Otra vía sería pedirlo a un organismo multilateral, ¿no? Como el Fondo Monetario Internacional, ¿vale? Es un préstamo también, a un tipo de interés, un vendimiento y ya está. ¿Vale? Pero la forma más habitual, por lo menos que se ha puesto de moda en las últimas décadas, es el tema de emitir títulos, ¿vale?, de deuda. ¿Vale? Un título es un papel donde dice que si tú compras eso, pues al vencimiento pues yo te voy a devolver lo que ha costado más un interés. ¿De acuerdo? Hay distintos tipos de títulos, aquí tampoco voy a entrar mucho en profundidad, pero hay también abajo una web donde se explica esto con más detalle. Las letras del Tesoro, que serían títulos de deuda a corto plazo, suelen ser más o menos una duración de un año, ¿vale? Suele utilizarlo el Estado para generar liquidez, ¿no? A veces un Estado no tiene déficit, porque en su presupuesto ha contabilizado los gastos que va a tener y le cuadra, pero a lo mejor no ha conseguido todavía recaudar el impuesto sobre la renta, devolverle el dinero, sino que normalmente lo que voy a hacer es ir pagando constantemente intereses. Cada año que pasa pago intereses, y así, y nunca vence. De manera que si el Estado lo que quiere es acabar con esa deuda, tiene que ir volver al mercado donde vendió ese título y recomprarlo. Deuda perpetua. Deuda perpetua, que se llama, sí. Entonces, realmente la más preocupante suele ser esta última, ¿no? Y todo lo que se oye ahora de que el Estado español ha ido a los mercados financieros a poner deuda, a vender títulos de deuda, normalmente suelen ser o bonos o sobre todo obligaciones, ¿vale? Bueno, pues seguimos, claro. Cuando el Estado vende un título de deuda, lo hace con un tipo de interés, ¿vale?
Se supone que el que compra ese título de deuda va a recibir luego, además de lo que ha pagado por él, un diferencial, ¿no? ¿Y ese tipo de interés de qué depende? La confianza. Ahí entraríamos ya en lo que hablábamos de la confianza, ¿no? Depende, bueno, de dos cosas, ¿no? Del periodo de amortización, cuanto más tiempo voy a tardar en amortizar, mayor va a ser el tipo de interés, ¿no? Eso pasa lo mismo con los préstamos hipotecarios, ¿no? Cuanto más larga la hipoteca, pues normalmente me suelen meter más intereses. Y el segundo, y más importante, de la confianza. De la confianza, ¿qué es eso de la confianza? Pues se supone que es de la capacidad que va a tener ese Estado de poder hacer frente al pago de esa deuda cuando venza. ¿Vale? Y eso es lo que se llama la confianza. Lo que pasa es que el tema de la confianza es una cosa muy subgéneris. Porque, como decíais antes, estados que teóricamente podrían tener más o menos el mismo Producto Interior Bruto y demás, sin embargo, en los mercados pagan tipos de intereses distintos, ¿no? Porque se tiene más confianza en unos que en otros. De esto no sé si vais a hablar algo en el caso del Estado español, pero el problema fundamental del Estado español, aparte del desempleo que tiene y demás, es que se desconfía de la capacidad productiva. La principal desconfianza que hay en el Estado español es de su capacidad productiva. Y si hablamos de la capacidad productiva, estamos hablando otra vez de lo que hablábamos antes, de la economía productiva, que en el fondo, ya digo, es la que tiene que generar valor para poder hacer frente al pago de estas deudas. Pues se desconfía de eso, ¿no? Entre otras cosas ya digo, porque hay mucho desempleo y porque nuestra industria generalmente se ha reconvertido no para la producción, sino para otras cosas como la construcción, el turismo, etc. Entonces, lo gracioso de todo esto es que estos intereses, esta confianza, no la deciden por sí misma los inversores. No voy yo a los mercados a comprar y digo, mira, voy a hacer una estimación en base a determinados parámetros de cuál es el riesgo de este país. No, hay unas agencias que se dedican a eso, son las famosas agencias de calificación, ¿no? Pero ¿quién le da validez a esto? O sea, quiere decir, aparecen esas agencias y todo el mundo se las cree, todo el mundo aquí juntillas, pero Ahí hay trampa. Es que a mí se me tiene... Sí, vamos a ir acabando, yo en 10 minutos acabo, ¿vale? Ya. El tema de las agencias de calificación, teóricamente si fueran agencias independientes realmente, porque dicen que son independientes pero no es verdad, pues teóricamente si hicieran un estudio real de las condiciones de un estado en concreto, pues podrían más o menos darnos una evidencia del riesgo real de un estado. Pero no suele ser así, porque este tipo de agencias normalmente suelen tener a tomar parte, ¿no?, en los mercados financieros, porque suelen tener participaciones en los fondos de inversión, que son los que suelen comprar la deuda de los estados. Habréis oído que hay 3 agencias especialmente importantes, ¿no?, que son la Standard & Poor's, Moody's y Fitch, ¿no? Bueno, pues estas, en el caso por ejemplo del Estado español, de toda la deuda del Estado español, he leído por ahí que un 74% procede de fondos de inversión en los que participan estas empresas. Sí, las agencias de calificación son empresas privadas que a su vez tienen intereses en los mercados de deuda, con lo cual ya la valoración que puedes hacer no es objetiva. Básicamente, ¿no?, estamos diciendo que en base al informe que hacen este tipo de compañías, pues se decide más o menos el interés que se va a pagar en los mercados por los títulos de deuda de un estado concreto, ¿no? Se habla de lo que se llama la prima de riesgo, seguramente os lo preguntarán en vuestras asambleas, ¿no?, la gente que suene el tema. Lo de la prima de riesgo en el fondo es eso, es el interés. Lo que pasa es que se suele medir, ¿no?, con un diferencial con respecto a otro estado, ¿no?, que suele ser un estado de referencia, y en este caso es el estado alemán, ¿no? Por eso los alemanes son serios y son fiables al 100% y van a devolver siempre lo que se les preste, ¿no? Pues se toma como la economía de referencia, que es la que ahora mismo está pagando menos en los mercados de interés, ¿no?, por sus títulos de deuda, ¿no? Y eso es la prima de riesgo. La prima de riesgo es el diferencial, la diferencia entre lo que paga un determinado estado por sus títulos en interés y lo que está pagando el estado alemán, ¿no? Por poner un ejemplo que tenéis ahí, nos dice, si por ejemplo el bono alemán está pagando un interés de un 2,5%, por ejemplo, y el Estado español le está pagando un 6,10%, la diferencia entre esto y esto, ¿no?, que es un 3,60%, ¿no?, esto se traduce en puntos, dice que es 360 puntos básicos, ¿no?, que es lo que nos hablan en los telediarios todas las mañanas, ¿no?, de que la prima de riesgo ha subido tantos puntos, ahora está en el 500 o por ahí, más o menos, ¿no? No, ha bajado. Un poquito, ahora 400 y algo, ¿vale? Pero bueno, que esto está subiendo y bajando, ¿no?, que parece que alguna vez que esto es una lotería. ¿Me permites un segundo sobre la prima de riesgo? Lo íbamos a hablar después, lo hablamos ahora ya y después ya no lo hablamos.
La prima de riesgo que aparece en los telediarios no tiene nada que ver con lo que paga el Estado español en una emisión de bonos. Me explico. Existe lo que se llama mercado primario y mercado secundario. ¿Qué es mercado primario? Cuando emite un Estado soberano deuda y se le compra a un interés X. ¿Qué es prima de riesgo entendida de otra manera? O sea, es mercado secundario, mejor dicho. Mercado secundario es que esos bonos que hoy he comprado yo, que le he comprado al Estado, me duran en el bolsillo pues normalmente 3 minutos. Porque gracias a los ordenadores hago clic, clac, y entonces ¿qué hago? Lo vendo más barato, parece una barbaridad, quiero decir, me van a cobrar a mí más interés de lo que yo voy a recibir por lo que me ha dado el Estado. ¿Qué hago yo? Automáticamente recupero mi liquidez para meterme en más negocios. Y eso es una constante en el mercado. Ese es el mercado secundario. Ese es el que determina la prima de riesgo. Mercado secundario. Y ese es el que está, el bono español a 10 años, que está en el 5,80, en el 6 y no sé qué, que ha llegado a 7. Mercado secundario no es lo que paga el Estado español. El Estado español paga bastante menos en cuanto a intereses. ¿Correcto? Bastante menos. Pero es evidentemente que se ve afectado por la velocidad de transacción de los bonos españoles determinados por la desconfianza, fundamentalmente. Y se ve afectado porque cada vez paga un poquito más. ¿Qué hace un Estado? Porque hemos dicho que un Estado no puede declararse en bancarrota. No le queda más remedio que renegociar la deuda. ¿Vale? Y renegociar la deuda muchas veces supone volver a pedir nuevos préstamos para poder ir pagando los intereses. Entramos en el círculo vicioso de la deuda, ¿no? Hablábamos de la deuda eterna, ¿no? De que para pagar los intereses tengo que volver a endeudarme y esto no acaba nunca, ¿no? Y los intereses me van comiendo poco a poco. Y esos nuevos préstamos es lo que ahora se conoce como los rescates financieros. Un rescate es, en el fondo, lo que es más dinero que van a dar, pero ahora ya no va a ser solamente por un tipo de interés como ocurría en el préstamo inicial, sino que ahora encima van a imponer una serie de condiciones, ¿vale? Que llaman condiciones económicas, ¿no? Para sanear la economía, pero que en el fondo también, por detrás, lo que hay es una condicionalidad de sometimiento político muy importante, ¿no? A los intereses, ¿no? Sobre todo del poder capital. Esto es lo más grave de todo, ¿no? En el fondo, ¿no? Que al final lo que hacen es usurparnos nuestra soberanía, nuestra capacidad de decisión sobre lo económico, ¿no? Y nos van a dirigir desde arriba. Nos van a decir en qué tenemos que gastar el dinero, cómo nos tenemos que financiar, etcétera, ¿no? Esto es lo que está pasando, no sé si luego lo vais a contar en el caso del Estado español, con el pacto del euro, el pacto de estabilidad financiera, ¿no? Que lo que hacen es quitarnos, ¿no? De alguna manera, ¿no? La capacidad de decidir sobre materias tan importantes como esas. Normalmente, las condicionalidades que suelen ir asociadas a estos nuevos préstamos están basadas son planes que se llaman los planes en la época de los 70 y 80, cuando la crisis de la deuda de los países en vías de desarrollo, ¿no? Se llamaban los planes de ajuste estructural, pero que en el fondo es lo mismo que los planes que están aplicando ahora, que les llaman planes de austeridad, como les llamen, ¿no? Son toda una serie de recetas neoliberales que el Estado tiene que acometer sí o sí, teóricamente para subsanar, ¿no? La economía y poder hacer frente al pago de sus deudas. Luego te lo viste, de manera que si vais a volver a la senda de crecimiento con estas medidas, todo eso, ¿no? Pero que en el fondo lo único que nos interesa es que devolvamos la deuda y además incluso, ¿no? Luego poder tener control sobre nuestras economías. Las medidas que suelen contemplar los rescates financieros pues están basadas en el decálogo de consenso de Washington, ¿vale? Que por si os suena es las 10 medidas que se recomiendan o que recomiendan la economía neoliberal, ¿no? Para que una economía goce de buena salud, ¿no? Y pueda crecer. Y esas son las 10 recetas que hay aquí. Muy rápidamente digo, disciplina presupuestaria, lo que decía, controlar el déficit sobre todo, reordenamiento de las prioridades del gasto público, en este caso lo que supone es que gastemos menos, en pensiones, en sanidad, en educación, etcétera. Reforma impositiva, ¿no? Ampliar la base de impuestos. Esto estaría bien, ¿no? Si de verdad se grabara a los que más tienen, pero ya habéis el tipo de impuestos que están subiendo, ¿no? El IVA, impuestos indirectos, etcétera. Liberalización de los tipos de interés, ¿vale? Adopción de un tipo de cambio de moneda competitivo. Esto no lo podemos hacer en el caso del Estado español porque aquí es otro golpe en los colaros, ¿no? El tema del euro, que para mucha gente puede pensar que está bien, ¿no? Pero también supone renunciar a la soberanía monetaria. No podemos devaluar nuestra moneda para ser más competitivos. Liberalización del comercio internacional, eliminación de las barreras de inversiones extranjeras que puedan traer el capital extranjero con facilidad, ¿no? Privatización, posiblemente esta sería la siguiente ola que va a venir ahora, ¿no? Yo me fijo sobre todo en lo que está pasando en Grecia, porque seguimos la misma senda. La privatización, esto ha pasado también, por supuesto, antes en los pueblos de la periferia del sur, ¿no?
desregulación de los mercados, ¿no? Los mercados son sagrados y no se puede imponer ningún tipo de normativa sobre ellos, y protección de la propiedad privada. Son las más o menos las 10 normas, y en base a esto siempre son más o menos las condicionalidades, ¿no? ¿Cuándo se crearon estas normas? Es en el consenso de Washington, que es de esa época, así más o menos. Vale, pues yo ya más o menos voy a terminar. Quería haber introducido, pero es muy difícil, ¿no? El tema, para que veáis que esto de la deuda no es un problema coyuntural de la situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Con la burbuja inmobiliaria y demás, sino que esto históricamente viene de antes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la época de los 70-80, los países en vía de desarrollo se endeudaron mucho, por otras razones, no las mismas que aquí, ¿vale? Pero en el fondo el problema fue el mismo, ¿no? Que llegaron a una situación insostenible de deuda, y eso lo aprovechó el sistema, los poderes capitalistas, ¿no?, para poderse hacer con el control de esos estados y para poder imponer determinadas políticas, ¿no?, que en el fondo de lo que se trata es de poder seguir sacando recursos materiales, energéticos, etcétera, ¿no?, para poder financiar nuestro crecimiento. En el fondo es eso, ¿no? Lo que se había garantizado en la época colonial por la fuerza, sometiendo por la fuerza, en la época postcolonial, donde ya estamos en un terreno de democracia, donde usar la fuerza está mal visto, pues hay que pensar en nuevas formas de sometimiento, y aquí es donde la deuda es la gran herramienta de sometimiento, ¿no? Hablamos de que la deuda, yo digo muchas veces, que es la gran arma de dominación masiva de nuestro tiempo, ¿eh? Y lo digo porque además lo hace de manera amable y casi legítima, ¿no?, porque lo hace bajo el paraguas de las democracias. Pero en el fondo, la deuda lo que está haciendo es eso, ¿eh?, usurparnos, ¿vale?, nuestra soberanía, nuestra capacidad de decisión, sobre, pues eso, sobre en qué queremos usar nuestro dinero, cómo queremos financiarnos, etc. Vale, pues lo dejo aquí. No sé si da tiempo para el pequeño vídeo que vamos a poner, ¿no? ¿No? Pues vale. Sí, hay un vídeo que queríamos poner, ¿no?, que viene precisamente de la época del endeudamiento de estos países de la periferia, ¿no? Es el discurso de Tomás Sankara, que era el presidente de Burkina Faso, y que se lo cargaron, ¿no? En gran parte por este discurso que hizo. Se lo cargaron, sí, creo que lo mataron, ¿no? En gran parte por este discurso que hizo delante de las Naciones Unidas, diciendo que ellos repudiaban la deuda, ¿no? Porque, pues eso mismo, ¿no? Porque era una herramienta, un instrumento del sistema para someter, ¿no?, a estos países, ¿no? Y normalmente esto se hace comparando, ¿no?, con cuáles serían las condiciones de vida de esas personas, o los derechos que tendrían, en una hipotética situación de mundo justo, pues, donde se redistribuya perfectamente la riqueza, etcétera, ¿no? Las diferencias entre las condiciones de vida de las personas más vulnerables, las personas más excluidas y demás, en relación a la vida que podrían llevar, ¿no?, en un hipotético mundo justo y demás, pues es lo que llamamos la deuda social, ¿vale? Y ahí incluíamos aspectos como, por ejemplo, violaciones de derechos humanos, explotaciones laborales, desmantelamiento de servicios públicos, etcétera. Todo esto no entraría dentro de esa gran deuda, ¿no?, que nos interesa la deuda y ya está. Y ahí es donde entra el riesgo. Porque cuando tú prestas a un particular tienes el riesgo de no cobrarlo. Sin embargo, cuando la deuda es pública, la situación cambia. Primero porque normalmente el Estado se endeuda, pero muchas veces no conocemos las condiciones. Se supone que se endeuda en nuestro nombre, ¿no?, pero no conocemos las condiciones del contrato. Muchas veces no sabemos o no nos permiten decidir en qué se va a usar ese dinero, ¿eh? Y en última instancia, si al final hay problemas para devolver la deuda, un Estado no se puede declarar insolvente, teóricamente, ¿no?, porque luego en la práctica verá que ha habido Estados que se han declarado insolventes, ¿no? Pero en la teoría no se puede declarar. Un Estado no puede declararse nunca insolvente, con lo cual cuando no puede pagar una deuda, necesariamente tiene que renegociarla o pedir nuevos préstamos. Con lo cual aquí, evidentemente, los prestamistas no asumen riesgos, porque saben que van a cobrar sí o sí, teóricamente. Argentina se declaró insolvente. No, ya digo, teóricamente, porque luego hay casos que es verdad, ya de eso vamos a hablar también al final, ¿no?, de qué pasa cuando un Estado dice no pago, ¿eh? Pero teóricamente, sobre la teoría es así, un Estado no se puede declarar insolvente, ¿vale? Entonces el riesgo evidentemente es mucho menor, y por eso la importancia, ¿no?, de poder convertir deudas privadas en deudas públicas, ¿entendéis? Bueno, pues
Como os decía antes, todo esto enfatizar la diferencia entre lo que es la deuda pública y la deuda privada, en el sentido de que cuando yo me endeudo como particular, ¿no?, que es deuda privada, a fin de cuentas yo soy el que decido libremente no endeudarme y conozco las condiciones de endeudamiento, normalmente me he leído el contrato del préstamo, ¿no?, y decido sobre el uso de ese dinero. O sea, nadie va a venir a decirme qué tengo que hacer con el dinero que le he pedido al banco, ¿no? Si quiero comprarme una casa me la compro, si quiero comprarme un coche me lo compro, pero decido yo. Y en última instancia, si no puedo pagar, me puedo declarar insolvente. Una persona, un particular, una empresa se puede declarar insolvente. Es decir, no puede hacer frente al pago. Esto referido a lo que era deuda financiera, préstamos monetarios, ¿no? Pero nosotros hablamos de deuda en un concepto mucho más general, mucho más amplio, ¿vale? Y también hablamos de otros tipos de deudas, ¿no?, que normalmente, ya digo, el sistema no reconoce, pero que desde la campaña queremos insistir, ¿no?, en que este tipo de deudas también hay que reconocerlas, ¿no? Porque incluso son, desde el punto de vista de la sociedad, incluso más interesantes, ¿no? Como por ejemplo, podríamos hablar de la deuda social. ¿Y a qué nos referimos con la deuda social, no? Pues privación de derechos, ¿vale?, de las personas, ¿no?, de las condiciones de vida de las personas, ¿vale? Cuando, por ejemplo, se ven sometidos, ¿no?, a recortes, como está pasando ahora mismo.